Bueno, buenas tardes muchachos. Les voy a hacer la explicación de lo que es el circuito en, buenas tardes, les voy a hacer la explicación de lo que es el circuito en mixto para que pues lo pongan en funcionamiento y para que les sirva como marco teórico para su presentación de laboratorio o práctica de laboratorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el circuito mixto? Entonces, simplemente un circuito mixto es un circuito que es cerrado, que obviamente tiene los mismos componentes como los tiene un circuito en serie y un circuito en paralelo. Sus componentes recuerden que son generador, que son el generador, el pulsador, que es el elemento de control como tal, y que es la batería o el generador. Para eso les voy a hacer una presentación aquí rápidamente chiquita de lo que es, o sea, y eso hicimos en clase, hicimos como un repaso rápidamente de lo que era un circuito en serie, un circuito en paralelo. Cuando nosotros hablamos de circuito en serie o circuito en paralelo o circuito mixto, que es el que vimos la última clase, simplemente lo que hacemos cuando uno habla de serie, paralelo o mixto, es simplemente cómo están dispuestos los receptores. Por ejemplo, en serie, un receptor está en forma eslabonada, o sea, la salida de un receptor está conectado a la entrada del siguiente receptor y la salida de ese receptor está conectada a la entrada del siguiente receptor. Entonces, ¿cómo está dispuesto en forma eslabonada los receptores en un circuito en serie? En paralelo, es que los receptores están conectados, las entradas prácticamente están conectadas las dos juntas o las tres juntas y las salidas están conectadas juntas, o sea, ya no están en forma eslabonada, sino dispuestos en forma paralela, por eso su nombre lo dice. Y hoy vamos a ver uno que es también el circuito mixto, cómo es una combinación entre lo que es paralelo y lo que es en serie. Pero para eso revisemos aquí un momento, espero que lo estén visualizando, miro, sí. ¿Qué es este circuito? ¿Qué son estos circuitos? Nosotros aquí habíamos visto lo que es un circuito en serie, entonces aquí se los muestro. Este circuito en serie, ¿qué me está mostrando? Simplemente sus componentes, que es el generador, su elemento de control y sus elementos receptores. Mínimo debe tener dos receptores un circuito en serie, porque si solamente tuviera uno, pues ya sería un circuito normal, que esa fue la primera práctica de laboratorio. Aquí son circuitos en serie, o sea, los dos están conectados en forma eslabonada. Si te das cuenta, va el positivo a la entrada de un receptor y a la salida de ese receptor va conectado otro receptor y a la salida de ese receptor cierra el circuito conectándolo con un pulsador y ese pulsador sigue cerrando el circuito en la parte negativa. Eso es un circuito en serie. Si se dan cuenta, los receptores están conectados en forma eslabonada. Y un circuito en paralelo, mírenlo acá, ya es diferente, es por eso hay un mejor dibujo, es este. El circuito en paralelo, que fue la siguiente práctica después de serie, es que están los mismos elementos, el generador, los receptores, el elemento de control y los elementos conductores. Acuérdense que este es el generador, estos cablecitos son los elementos conductores, este es el elemento control de mando, y estos son los elementos receptores, entonces tiene los mismos, solamente que están dispuestos los receptores de una manera diferente. ¿Cómo? Entonces, recuerde que el elemento de control va a ir conectado en la parte negativa, cerrando el circuito, pero los receptores, ¿cómo van dispuestos? De manera paralela. Si te das cuenta, las entradas de ambos comparten la misma entrada positiva y las salidas de ambos vienen conectadas en la parte negativa o en la parte del elemento de control para cerrar el circuito en la parte negativa. Entonces aquí tú lo que tienes que hacer es prácticamente cortar un cable y ese cable dividirlo en dos partes, positivo para alimentar los bombillos o los receptores y las salidas, simplemente cierras el circuito con la parte negativa. Esa era la práctica anterior. Entonces cuando tú enciendas todo este elemento de control, si abres el circuito, pues obviamente no van a encender, pero si cierras el circuito van a encender los bombillos porque está accediendo el paso de la corriente. Entonces, eso es forma paralela, si te das cuenta. Ya no están en forma eslabonada,
sino que los circuitos comparten las entradas para positivo y las salidas para negativo, o en este caso para el elemento de control, y ahí sí cierra el circuito con el negativo. Y en la parte mixta, entonces, ¿qué viene siendo un circuito mixto? Entonces aquí lo predijo de compartir, y es lo que hicimos la clase pasada. El circuito mixto, como su nombre lo dice, mixto, o sea, un revuelto entre dos situaciones, quiere decir un circuito que tiene una parte mixta, perdón, una parte paralela y una parte serie. O al contrario, una parte serie y una parte paralela, pero a la vez. Entonces aquí les voy a compartir para que lo visualicen. Entonces, espérame, lo pongo acá y lo van a visualizar de esta manera. Este es el circuito mixto. Entonces, miren lo que dice acá. Un circuito mixto es aquel que se combinan las conexiones tanto en serie como en paralelo. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Y acuérdense que serie y paralelo significa que es cómo están dispuestos los receptores. Entonces, en serie, en forma eslabonada, y en paralelo comparten entradas para positivo y en salida comparten las salidas para negativo. Aquí, si se dan cuenta, como es una combinación de conexiones serie y paralelo, pues estamos combinando serie y paralelo. En este caso, miren, si se dan cuenta, miren la línea de positivo. Acá hicieron la conexión del elemento de control en la parte positiva. Puede ser también en la parte negativa, como lo vimos en el anterior caso. No hay problema donde pongas el elemento de control, siempre y cuando sigan la misma línea. No un positivo y un negativo, sino o ambos positivos en entrada y salida, o ambos negativos en entrada y salida para el elemento de control. Pero en sí, mixto significa los receptores, cómo están dispuestos los receptores. Entonces, si te das cuenta, aquí los receptores están en la línea positiva, entra un bombillo y este bombillo va a estar prácticamente en serie a dos situaciones en paralelo. Mira que aquí ambos comparten una entrada y la salida la comparten, lo que no pasa con el serie. Entonces, ellos dos están en situación paralela. Y el tercer bombillo está en situación serie. Entonces, eso es lo que significa mixto. No todas las lámparas, en este caso bombillos, van a alumbrar igual. La que está en serie será la que más va a alumbrar, o sea, en este caso esta va a alumbrar más. Todas tienen que alumbrar en el momento que yo le dé switch de encendido, pero la que más va a alumbrar es la que se encuentra en serie, ya que por ella va a circular toda la intensidad de corriente. ¿Listo? Y al llegar a la bifurcación, o sea, la división esta de paralelo, la intensidad o la corriente se va a dividir en dos caminos. Va a correr por este lado y va a correr por este lado. Entonces se va a dividir en dos la corriente. O sea, entra con menos fuerza para estos dos bombillos la corriente porque hay una división de corriente. ¿Listo? Entonces, estas dos van a alumbrar, pero van a alumbrar mucho menos que la que está en serie, porque la que está en serie está alimentándose totalmente con una intensidad de corriente fuerte, y esa misma intensidad de corriente aquí se va a dividir para cada una de las dos lámparas. Por eso hay que tener en cuenta que un circuito mixto tiene dos situaciones diferentes. Bueno, aquí estamos viendo la paralela, pero miren en la parte mixta, perdón, en la parte en serie, ¿qué es lo que está pasando? En la parte en serie, aquí la corriente, si se dan cuenta, es la misma para los dos bombillos. ¿Por qué? Porque es la misma. Porque es el mismo lazo de control. Quiere decir que los dos bombillos deben alumbrar con la misma intensidad, o los tres, mínimo dos, máximo tres para nuestro circuito. Entonces aquí la intensidad de corriente es la misma para ambos. Recuerden eso, es la misma. O sea, la corriente van a alumbrar de la misma forma, con la misma fuerza, porque estamos en el mismo lazo de control en un circuito en serie. ¿Qué es lo que cambia? El voltaje. ¿Por qué? Porque aquí van 9 voltios, pero aquí esos 9 voltios se reparten para este bombillo y para este bombillo. O sea, este bombillo de pronto va a andar con 4 voltios y está con 5 voltios para completar los 9 voltios que tienen las pilas. Es probable. O sea, el voltaje se divide, pero la corriente sí es la misma. Eso es lo que lo está pasando en serie. En paralelo, mire lo que está pasando en paralelo. En paralelo, los dos bombillos, ¿qué va a pasar? El voltaje de los dos
va a entrar con la misma fuerza porque mira, entran con el mismo voltaje, o sea que si tú mides el voltaje en este bombillo va a ser el mismo voltaje de este bombillo. ¿Cuál voltaje? 9 voltios, o sea, si acá le aplicaste 9 voltios, este bombillo va a tener los mismos 9 voltios y este los mismos 9 voltios, o sea, el voltaje no se divide, pero sí se divide es la corriente, porque mira, va una corriente aquí navegando y se divide uno para este bombillo y luego se divide para este bombillo. O sea, las corrientes sí difieren por bombillo. Por eso es que hay unas ecuaciones matemáticas. Si te das cuenta, la intensidad total en un circuito es que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes. ¿Sí ves? Pero en un circuito en serie, o sea, en un circuito en serie, perdón, en un circuito en paralelo. En un circuito en serie sí la corriente total es la misma tanto para este bombillo como para este bombillo. Ahora, si vemos el circuito en mixto, si vemos el circuito en mixto, aquí va a entrar con una corriente, ¿sí o no? Y esa corriente se va a dividir para ambos lados. O sea, la corriente de acá es diferente a esta corriente, pero el voltaje de acá sí es el mismo de este voltaje, pero es diferente a este voltaje. O sea, estos dos tienen el mismo voltaje, pero el que está en serie sí es diferente voltaje. El caso es que el voltaje de este más el voltaje de estos dos es el mismo voltaje de entrada. ¿Listo? En cambio, en corriente sí va a ser la corriente de este circuito, la total, va a ser igual a la corriente de este bombillo, ¿sí o no? Y la de estas dos, o sea, prácticamente la corriente total va a ser esta corriente más esta corriente de cada una de ellas dos. Eso es lo que significa un circuito en paralelo, mixto. Quiere decir eso, que tú vas a entregarme, ya, qué pena. Eso quiere decir que tú vas a hacer una conexión mixta para la siguiente laboratorio y este prácticamente sería tu marco teórico. Entonces vas a coger un circuito, un bombillo y lo vas a conectar en serie a un circuito en paralelo. Y esta es una situación mixta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí ya paro la presentación. Quiere decir que ustedes me van a entregar un circuito para la siguiente semana. La siguiente semana es hasta el domingo. Yo les decía a los compañeros, si ustedes me entregan no solo este laboratorio, sino los demás laboratorios, todos hasta el domingo, yo califico todas sus notas sobre 5. Pero si tú me entregas los laboratorios ya después de semana de receso, incluso después cuando ya entremos al colegio, pues entrarías a plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento significa que yo te puedo calificar lo mismo que hemos hecho hasta el momento, pero sobre 4. Y no quiere decir que saques 4, sino que tu máxima nota es un 4. Pero si tú me entregas todo hasta el domingo, pues tu nota va a ser máximo 5. Eso para aquellas personas que necesitan mucha nota para pasar, entonces tengan en cuenta eso. Los que vamos al día pues ya han sacado sus respectivas notas, sus respectivos 5. Y esta nota, obviamente como la expliqué el día de ayer, entonces tienen 8 días para elaborarla o hasta el domingo. Espero que sea hasta el domingo porque la otra semana es semana de receso, entonces no quiero que estén trabajando en nada de lo mío para que descansen porque lo que se viene después de eso es grande porque ya son las notas finales, evaluaciones finales, etcétera, entonces descansen bien esta semanita. Pero entonces me van a hacer este circuito hasta el día domingo, tendrían plazo de elaborarlo para que estén tranquilos. ¿Cómo lo van a presentar? Pues van a escribir informe de laboratorio, circuito mixto, van a hacer la primera parte, que es el título, la segunda parte, que son la foto de los materiales, la tercera parte es el marco teórico, que en este caso me van a explicar lo que es un circuito mixto con fotografías y dibujos y cómo van dispuestas las corrientes y los voltajes. Después de eso vamos a hacer el procedimiento, me vas a decir el paso a paso. Entonces primero conecto el circuito en serie, luego el circuito en paralelo y luego hago la unión de los dos, etcétera. Vas a hacer el paso a paso y vas a colocar el video de la construcción y del funcionamiento de este circuito. Luego, dentro del procedimiento, va fotografías, paso a paso, y va el video. Además del video, va a ir un circuito de una simulación. ¿Cómo va a ser la simulación? Entonces ya se las voy a presentar, eso lo va a hacer yo. Pero entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a sacar pantallazos de esa simulación. ¿Cómo haces esa simulación? Lo vas a hacer por un programa que se llama Proteus, que lo puedes descargar libremente, o por una aplicación en tu Play Store de tu preferencia y descargas el programa que sea un simulador eléctrico y ahí vas a poner
esos simuladores y con esos simuladores haces que funcione o que corra y inmediatamente coges el pantallazo y lo colocas en la parte de procedimiento pegado. Después de eso vas a hacer unas conclusiones, ya sabes cómo se hacen las conclusiones y terminas la entrega de ese laboratorio que sería para el día domingo. Antes de eso les voy a hacer una explicación rápida de Proteus. En Proteus tú descargas aquí Proteus, espera yo lo pongo acá, ay perdón, ponemos aquí Proteus, voy a colocar la que yo descargué ahorita, entonces es para eso voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar qué es lo que estoy pidiendo de la simulación, eso lo vimos la clase pasada, sin embargo hoy voy a mostrarles este simulador. Entonces, este simulador es este que se llama Proteus. Es un programa que yo lo descargué libremente. Van a entrar acá donde dice New Project. Le dan clic ahí. Y en clic, cuando le den clic, va a abrir una ventana que es para instalar todos los componentes. Entonces tú le dices Next, Next, a todo Next y finalizas. Cuando finalizas te abre una pantalla. Esta pantalla es para colocar todos los dispositivos. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a ayudar a hacer uno de serie. Ustedes hacen los de paralelo y los de mixto. ¿Dónde? Acá, tú te pones en este, donde dice componentes, le das clic y luego en la P y te va a abrir esta pantalla. Esta pantalla es para colocar los componentes. Entonces, el primero vamos a colocar batería. Batería en inglés se escribe battery y vas a colocar esta primera, battery. Mírele aquí el dibujo. Cuando lo encuentres, le dices OK y lo vas a ubicar de pronto en esta pantalla. Lo ubicas acá. Si tu pila es de 9 voltios, le das 9 voltios o si no, le dices doble clic y le cambias el voltaje a lo que tú quieras. Entonces puedes decirle, por ejemplo, 12 voltios. O no sé, 9, perdón. O 5 voltios. ¿Ves? Le dices OK y entonces aquí cambia inmediatamente a, ahí ya les pongo, mire, a 5 voltios. Luego vas a volver a poner P y vamos a encontrar el elemento de control que en este caso puede ser bombillo, la lámpara. Listo, mira, aquí sale una lámpara o bombillo y la vamos a ubicar por acá, donde tú quieras. No sé, la voy a poner acá. Y vamos a unir y nos faltaría el elemento de control. Entonces, otra vez P y colocamos el elemento de control. El elemento de control entonces es un switch. Entonces, switch, yo lo coloco acá. Ah, me salió inmediatamente el dibujo, entonces le digo OK. Y lo voy a poner en la parte negativa. Listo, porque aquí va la negativa. Acuérdense que esto va positivo y negativo. Y uno los cables. Entonces, mire, yo hago clic, 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 clic. Y luego acá, clic, estoy ahora poniendo el elemento de control que es el conductor. Clic y cierro el circuito. Mira, positivo, negativo, positivo. En el momento que aquí se genera una tensión de voltaje, inmediatamente pasa positivo, 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 positivo. Toda la corriente, 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 alimenta el receptor y el receptor cierra el circuito en negativo con el elemento de control, pero en toda la parte negativa. Recuerden que para que haya corriente debe ser en lazos cerrados, cerrando con el negativo de la batería o de la pila. Y este es el elemento de control. El elemento de control es prácticamente el switch, el que me dice pasa o no pasa la corriente para alimentar el bombillo. O sea, me lo apaga o me lo enciende. Y le doy clic a la situación. Entonces, mira, ¿cómo? Acá hay un triangulito. Tu simulador, para que sea simulador, debe tener este triangulito que es el de play. Porque si no, sería solamente dibujar un esquema. Tiene que el simulador que bajes busca que tenga un play. ¿Para qué es el play? Para que corra el circuito. Mira, yo le doy play, inmediatamente el bombillo prende. ¿Pero por qué prendió? Porque el elemento de control está abajo. Si yo le doy clic al elemento de control, mire, le digo abrir, pues el bombillo va a apagar. Lo voy a poner en un zoom más grande para que lo visualicen. Mira, si yo está apagado el bombillo, ¿por qué? Porque el elemento de control está abierto. O sea, no permite el paso de la corriente. Pero miren, si yo le doy clic acá, inmediatamente se encendió el bombillo. Eso es un simulador. Entonces está simulando que funciona mi circuito con la batería de 9 voltios, o sea, con mi generador, con mi cable y con mi circuito. Pero este es el circuito, no es en serie, no es en paralelo y no es mixto, es un circuito normal. ¿Yo cómo hago para que sea en serie? Entonces, mire, simplemente
le doy stop acá, voy a borrar mi elemento de control. Espera, con esto se maneja, espero que ahora ahí sí acá. Con este cosito de acá se maneja el 60. Para que sea un circuito en serie, lo primero que tienes que hacer es poner dos receptores y acá solo hay uno. Entonces mira, ay, otra vez, dame un segundito, lo pongo acá. Y voy a quitar este cable con este cursor, mira, lo selecciono y le digo suprimir. Y voy a buscar otro bombillo o simplemente le digo acá lámpara, mira, aquí está lámpara. Entonces le voy a dar clic y lo pongo acá. ¿Por qué la pongo acá? Porque tiene que quedar en serie con este. Pero para que sea en serie le voy a dar un giro. Entonces clic derecho y le digo rotar. ¿Listo? Démosle una mejor manera. Espera ver si lo puedo poner otra vez rotar. Otra vez rotar. Ay, espere. Bueno, así. Y uno los cables. ¿Por qué me salió un bombillo de 12 voltios? Pues porque la alimentación es de 12 voltios, eso es lo que les he dicho. Si ustedes van a comprar un bombillo, bueno, estos son bombillos de 12 voltios. Espero les explico esa parte. Ahí ya coloqué dos bombillos. Si se dan cuenta, estos dos bombillos, ¿por qué están en serie? Mire, porque acá va positivo, 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 positivo a la entrada de este. Y la salida de este no va a ir a negativo, sino que va a ir en la misma línea positivo a la entrada del segundo. Y la salida de ese segundo sí va a ir conectada al dispositivo de control y por ende cierra el circuito en la parte negativa. O sea, por eso se llaman serie, porque están conectados en forma enlabonada. La salida de este es la entrada de este y sigue siendo la línea positiva. O sea, tú vas a coger un cable azul, ojalá, pues en el simulador no importa, pero en la vida real coge un cable rojo para simular toda la parte roja o positiva y la negativa con color azul o color negro. Si se dan cuenta, estos bombillos no van a funcionar porque hice 12 voltios y apenas le estoy poniendo 5 voltios. Entonces tengo que bajarle el voltaje a mis bombillos para que acepten. Entonces yo le voy a poner que esto acepta como máximo 5 voltios. Vamos a ver si me funciona. 5 voltios. Por eso es que ustedes tienen que comprar bombillos, ojalá de 5, de la cantidad de voltaje que les provee su batería. Entonces, en este caso, 5 voltios. Entonces, mira que ya dicen 5 voltios. ¿Cómo sé si encienden o no? Mira que ya es un circuito totalmente en serie. Yo les dije que les iba a ayudar a hacer el de serie en el simulador. Entonces, miren, aquí está. Si yo lo enciendo, inmediatamente tienen que encender porque esto está apagado. Miren acá, le voy a dar RUM. Y miren, ambos se encendieron. Pero si en el momento en que yo abro el circuito con mi manito, clic, ellos dos se van a apagar. Se encienden, se apagan. Se encienden, se apagan. Entonces, ese es el simulador. ¿Qué tienen que hacer? Capturar la pantalla. ¿Yo cómo hago capturar pantalla en Windows? Simplemente le doy clic en la tecla Shift y en la tecla de Windows en la ventanita y luego clic en la letra S. Repito, Shift, la tecla Windows y la letra S al tiempo. Inmediatamente me saca esta ventana y me va a sacar una cruz. Suelto todo y con esa cruz voy a simplemente seleccionar todo, clic, inmediatamente eso ya me genera un pantallazo. Te vas a Word y en Word le dices clic derecho, pegar. Con solo pegar ya te pega esta aplicación. Y eso se hace en todos los computadores que tengan Windows, entonces no hay ningún problema. Repito las teclas, Shift, Windows y S, la letra S. Y eso sería todo para esta simulación con respecto, y si vieron que tomé la simulación, ay, espera, me voy aquí ahora a Word. Uy, espera que esto se me maneja solo. Uy, algo pasó acá. Bueno, voy a decir stop un momentico. Ah, es que está corriendo, pero le digo stop. Se me enloqueció el programita. Ay,
Ahora el mouse no me funciona. Listo, ya, que se había enloquecido esto. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya después de haberle dado captura de pantalla, entonces tú te vas a un Word, pero espérenme, me voy a donde estamos nosotros. Le voy a quitar aquí. Ah, no le da a compartir. Ahora le voy a dar un archivo en Word. Espérenme, lo hago. Que en este caso, pues tiene que ser mi laboratorio, ¿no? Obviamente. Entonces, espérenme que aquí estoy abriendo un Word. Rápidamente lo abro. Un archivo en Word. Y simplemente le digo clic derecho y pegar. Pero entonces espérenme, vuelvo y les muestro. Entonces les muestro, aquí está Proteus, saqué el pantallazo, entonces otra vez, Shift Windows S. Ah, pero entonces, espere que aquí hice algo mal, tiene que estar funcionando, ¿no? Entonces le doy Run de correr, acá muestro que oprimí, entonces simplemente le doy Shift Windows y S y hago mi pantallazo. Él ya me va a sacar de acá una ventana, le digo stop. Y aquí es donde me genera problemas. Listo. Entonces, listo. Ahora me voy a mi Word, que creo que está acá. Sí. Este es mi Word y le digo clic derecho, pegar, paste. Y si se dan cuenta, aquí me está pegando el pantallazo que acabo de sacar. Siempre se saca así. Si se dan cuenta, aquí estoy mostrando que funciona con esto aquí cerrado, el switch cerrado, se ve cómo se encienden los bombillos. Y eso es lo que yo califico. Con el simulador, ¿cuál utiliza? El Proteus. Ustedes pueden usar Proteus, Cocodrile, que también es chévere, que es de computador, o si no, los que están trabajando en su App Store. Para que lo tengan en cuenta. Y aquí terminan su laboratorio, pero a esto me refiero con los pantallazos. Entonces tengan en cuenta el laboratorio mixto. Este es el laboratorio, este sería el pantallazo para un circuito en serie. Entonces, ustedes lo van a hacer para serie, para paralelo y para mixto. Si usted me entrega todos esos circuitos y lo que hemos hecho anteriormente, antes del domingo, pues todas sus notas van a ser muy buenas para poderles alcanzar su nota para este año. Muchachos, eso es todo. Acabo de presentarles, espero escribo aquí en el chat para poder descargar la aplicación, descargar el video. Listo. Entonces, eso es todo, muchachos. Voy inmediatamente pues a parar aquí la presentación y ya les subo esto a los WhatsApps o a el grupo, se los pego en el grupo. Chao, muchachos, muchas gracias.